Queridos hermanos y hermanas, estamos celebrando, por gracia de Dios, la fiesta de los mártires del Celta. Por primera vez celebramos esta realidad nueva que es para nuestra iglesia de Orán, que está unida a través de estos mártires con los orígenes de nuestra propia experiencia y de nuestra propia vida cristiana. Gracias a que estos misioneros, esta comunidad misionera, decidió en un momento venir a esta tierra a sembrar la semilla de la palabra de Dios, esa palabra de Dios que hoy fructifica en tantos corazones, en tantas familias que siguen el camino de Jesús. ¿Qué significa para nosotros, Iglesia de Orán, celebrar la beatificación de los mártires? Es, en primer lugar, reconocer este llamado que el Señor nos ha hecho a cada uno de nosotros por el bautismo a ser discípulos misioneros de Jesús. El bautismo que hemos recibido de nuestros mayores es una gracia, es un don que el Señor nos invita a hacer fructificar con una presencia, con un modo de pensar, con una vida que se haga semejante a la de Jesús. Porque eso es lo que nos recuerdan estos mártires. Vale la pena entregar la vida por amor a los hermanos. Vale la pena. Cuando vivimos en una sociedad y en una mentalidad donde se nos dice que mejor que cada uno se arregle solo, se salve solo, nosotros hoy venimos aquí a renovar esta alianza de amor que el Señor tiene para con nosotros. Alianza que significa que Dios nos amó primero, que nos ha llamado y que hoy nos invita a ser en la iglesia y en la sociedad signos del amor misericordioso de Dios. ¿Qué significa concretamente esto de ser signos misericordiosos del amor de Dios? En primer lugar, hermanos, la aceptación y el reconocimiento de cada uno de nosotros, de nuestra diversidad, de nuestro origen, de nuestra cultura, de nuestro modo de vivir inclusive la fe. Una diversidad que es una característica cultural en nuestra iglesia de la Nueva Orán. No solo porque hay más de 7 etnias originarias distintas con su lengua y con su cultura, porque hay muchos otros que vinieron con distintas culturas de otras tierras. Es una gracia esta diversidad que nos invita a abrirnos a aceptar al otro en su identidad, en no pretender apropiarnos del otro y hacerlo a nuestra medida. La aceptación del otro es el primer gesto de misericordia. Una iglesia que está llamada a caminar juntos. Para caminar juntos tengo que aceptar
que estén todos, que sea una iglesia que se abra a todos, que nuestras comunidades, nuestros grupos, los lugares de pertenencia en el trabajo y en el estudio sean lugares de apertura, a lugares de diálogo, lugares de encuentros con el otro, y no convertirnos, que es una gran tentación, convertirnos en grupos selectos, convertirnos en pequeños guetos, en grupos cerrados que discriminan, que separan, que dividen, que confrontan. Estamos llamados a vivir esta experiencia de la misericordia de Dios expresada en la entrega de la sangre de nuestros mártires, que implica vivir, hermanos, en una permanente reconciliación. Esta mañana hemos estado reunidos en la asamblea de todos los sacerdotes, de todo el clero que presta servicio en esta diócesis, y hemos compartido algo muy hermoso. Todos hemos experimentado que con la beatificación de los mártires algo pasó por nuestro corazón, que algo de la caricia de Dios se hizo presente en medio de muchas dificultades, en medio de muchas situaciones de fragilidad al interno de la iglesia, porque sí que lo tenemos que aceptar, que hay fragilidades, que hay realidades de pecado, pero que por sobre todas las cosas, la mirada de Dios sobre nosotros es una mirada de misericordia. Hermanos, Dios no se queda mirando nuestro pecado, no se queda revolviendo las realidades de pecado y recordándolas y trayéndolas permanentemente. Dios no hace eso, eso hacemos nosotros, que no tenemos el corazón tocado por la misericordia de Dios. Cuando nuestro corazón está tocado por la misericordia de Dios, nace el perdón, el dar el perdón y el recibir el perdón. Nace buscar la reconciliación cuando nos ofendemos los unos a los otros. Hermanos, esta experiencia de la misericordia de Dios nos llama también a estar abiertos y sensibles a las vulnerabilidades que vive nuestras comunidades y nuestro pueblo. Hoy muchos de nuestros sacerdotes no pudieron llegar a tiempo porque la Ruta 34 estaba marcada por tantos piquetes. ¿Son reclamos justos? Sí, son reclamos justos. Porque este norte está olvidado. Porque hay reclamos que se hacen por determinadas coyunturas, con determinados intereses, pero no vamos a dejar de reconocer que hay una necesidad de justicia, de reconocimiento de la dignidad. No es posible que en nuestro norte no haya una atención médica acorde con la dignidad de cada persona. Hay necesidades que no están satisfechas. Son responsables algunos por ser funcionarios del momento, pero es toda una comunidad la que se tiene que involucrar en la búsqueda de la justicia, en la búsqueda de lograr lo mínimo e indispensable para una vida digna. Esto es vivir la experiencia de la misericordia. Por eso que ante estos hechos de injusticia, de no reconocimiento de la dignidad, en nosotros no nace el rencor, no nace la bronca, nace el deseo de comprometernos a construir juntos, a acompañar, a ayudar, a servir a las necesidades. Por eso que una de las notas de la misericordia y del rostro misericordioso de nuestra iglesia
es la presencia en tantos lugares decadenciados, con todas las presencias de los merenderos, de los comedores, de la asistencia que por múltiples formas realiza nuestra Iglesia y de un modo particular nuestra Cáritas diocesana. Hermanos, hay muchos signos de la misericordia de Dios en medio de nuestro pueblo, porque también hay mucha otra gente que sin pertenecer formalmente a la Iglesia cuida, atiende y hace gestos de misericordia, que también ellos en el día del juicio le preguntarán: ¿y cuándo te recibimos, cuándo te atendimos? Cuando lo hiciste con uno de estos pequeños. Hermanos, hoy un momento de mucha gracia. La primera vez que celebramos la fiesta de nuestros santos, de nuestros beatos, que vienen a traer a nuestra Iglesia el renovado deseo de vivir el compromiso de caminar juntos, de vivir una Iglesia misericordiosa y samaritana, pero sobre todas las cosas, vivir una Iglesia que va caminando y aprendiendo a vivir en la reconciliación permanente. Pidámosle a María, en la advocación de Nuestra Señora del Senta, que nos conceda esta gracia de vivir unidos como hermanos, de caminar juntos y de sentirnos un pueblo bendecido, amado y querido por el Señor. Que así sea.